Hola, ¿qué tal? Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Pedagogía, séptimo cuatrimestre de la Universidad Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán, Universidad CESOM. Vamos a presentarles en unas diapositivas de PowerPoint todo lo que hemos visto durante nuestro largo cuatrimestre en esta licenciatura. ¿Qué más? Vamos a presentarles lo que es de la materia, lo que compete a la materia, enfoques contemporáneos, lo que abarcamos, autores, métodos y algunos significados de algunas palabras. Las representantes de este proyecto es mi compañera Sheila y Valeria, su servidora, y que esperamos que obtengan un buen aprendizaje o les quede claro lo que vamos a exponerles. El primer tema sería la educación bancaria y la educación liberadora. El brasileño pedagogo Paulo Freire propone la educación liberadora, en la cual el educador debe dar prevalencia al diálogo con el educando. El educador ya no es solo el que educa, sino aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Más que nada, la educación liberadora es cuando, como en esos tiempos, ya se hace, ya no es tanto como la educación antigua o la educación tradicional, que el maestro nada más hablaba y no dejaba que el alumno respondiera ni nada. Eso es lo contrario a la educación tradicional. Aquí el alumno tiene que estar como preguntándole al maestro y haciendo preguntas y así para que ellos también participen y tengan un buen aprendizaje de lo que el maestro está explicando. La educación bancaria. Bueno, la función de la educación es adaptar al educando al ámbito social, para lo cual se requiere la pasividad en el estudiante y la ascendencia o control del educador. Esto significa que el educador deposita conocimientos en la mente del educando. Aquí es pues la educación tradicionalista. Aquí antes se memorizaba, a comparación de la educación liberadora. En la educación liberadora eran libres, como lo dice su palabra. Somos libres de expresar nuestras inquietudes, nuestros conocimientos o cosas así. En la bancaria no, en la bancaria era solo lo que decía el educador, nada más. Lo que se depositaba antes del aprendizaje. Tú no podías decir tus inquietudes porque estaba mal. Era lo que decía el profesor y nada más. También Freire escribió esta idea a Latinoamérica. Los opresores han encontrado cómo implantar las ideas anteriores por medio de la escuela. Cuando las personas son jóvenes, cuando las conciencias están en formación para infundirles esta opresión, para que en aquellos quieran aplastar y lo que hacen por medio del sistema educativo. Quiere decir que en esta idea que Freire escribió a los latinos, decía que los opresores era pues el docente, mientras que los opresivos eran los estudiantes, lo cual no tenían como que esa facultad de expresar lo que ellos querían, las inquietudes que ellos tenían, y sobre todo no podían ni decir una sola palabra o contrallevar al profesor porque les daban reglatazos o cosas así. También vimos el diálogo entre el corporativismo. La concepción constructiva del aprendizaje se basa en el constructivismo que predomina en las ciencias sociales en los años 70. Eso implica la transformación en el lugar de adaptación. Freire plantea que no somos seres de adaptación, sino de transformación. Ese autor era revolucionario y pretendía la transformación del contexto, entre otras cosas, para lograr una plena alfabetización. Es decir, aquí dice que no somos seres de adaptación,
sino de transformación. En efecto, va cambiando el tiempo, vamos cambiando los humanos. Todos los seres humanos vamos obteniendo aprendizajes nuevos. Un ejemplo claro sería la tecnología. Nosotros como humanos nos estamos adaptando a la tecnología, el cual pues estamos también transformando. Él decía que no éramos adaptables, pero pues sí lo podemos ser porque nos vamos adaptando y transformando también a su vez. Ujú. También seguía la igualdad de diferencias en lugar de la diversidad. Aquí Pablo nos ha enseñado que se puede luchar toda la vida por los mismos ideales, incluso cuando los tiempos lo hacen más difícil. Un claro ejemplo sería ahorita lo que estamos pasando con la pandemia, que a pesar de la adversidad o por ejemplo, se nos vinieron se vino la pandemia y todo, y es un claro ejemplo de que se nos hizo muy difícil adecuarnos a todo, como un ejemplo sería que estábamos en clases presenciales, ¿no? Y nos tuvimos que estar adecuando a las clases en línea. Y hay muchos niños muchas personas que no tienen la posibilidad ni el dinero para poder adquirir el material para llevar a clase esas clases. Ahora, el diálogo como método de conocimiento. El diálogo constituye la esencia del entendimiento entre culturas, puesto que parte del enriquecimiento se supone la diversidad cultural. Aquí es muy importante tener un diálogo tanto padres de familia con los niños, docentes con los padres de familia, los niños. Es un triangulito que tenemos que formar: padres de familia, docente y niños. ¿Por qué? Porque si no hay diálogo no vamos a poder llegar a las inquietudes que tengan, a los problemas que tengan o cosas así que tenemos que solucionar nosotros como docentes. Concepto de educación. Más que nada, la educación tiene un principal valor y objetivo de la educación, que es transformar el mundo desigual e injusto en uno ético y profundamente solidario. Más que nada, desde este planteamiento los educadores y educadoras debemos extraer todas las consecuencias de este valor. ¿Para qué educar? El fin de la educación es mantener y acrecentar el potencial del niño, salvaguardar su pulso vital, que no necesita que se provee de los medios de ejercitarse, de acrecentarse sus recursos y capacidades. Es importante educar a los niños, pero desde casa. ¿Por qué? Porque Paulo Freire decía que era no imposible, pero sí un poco difícil educar a una persona que no tiene cultura, que no conoce de su cultura, no tiene valores y que pues en su casa no se los fomentaron. Entonces sí se puede educar, pero no de la misma manera a como un niño, no sé, a un niño que tiene diálogo, que tiene conocimiento, conoce sus culturas y cosas así, al que no sabe. El proceso que conlleva la concientización se divide en 3 fases. La primera sería la magia, la ingenua y la crítica. En cada una de ellas el oprimido define sus problemas, luego reflexiona sobre las causas y finalmente actúa. Esto es decir, que cumple con las tareas concretas que supone la realización de los objetivos liberadores. El método Paulo Freire no enseña a repetir las palabras, ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensar según las exigencias lógicas del discurso abstracto. Simplemente coloca al alfabetizador en condiciones de poder replantearse críticamente las palabras de su mundo, para que en la oportunidad de vida saber y poder decir su palabra. Sino que esto conlleva a que el que fue educado o alfabetizado sepa expresarse y decirlo, o sea, expresarse de una mejor manera. También Paulo decía mucho que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Exacto. Pues el docente aprende del alumno y el alumno pues del docente. Ahí hay un aprendizaje significativo en ambas partes.
Otro autor sería Carl Rogers. Este considera que el aprendizaje como una función de totalidad de las personas. También decía que a una persona no se le puede enseñar directamente, solo podemos facilitar su aprendizaje planteando con la función del maestro, no ya como autoridad, sino como facilitador del aprendizaje. El maestro debe crear un clima de aceptación y confianza en el grupo. Aquí debe de existir, y es un factor bastante importante que decía Carl Rogers, de que tenía que haber confianza tanto en el grupo como con los niños. Tenía que haber aceptación en el grupo, porque es por eso que de ahí también, cuando no hay aceptación, se desprende lo que es el bullying. Entonces, pues para evitar todo eso debemos empezar nosotros como docentes a aceptarlos y hacer que se acepten entre ellos y ganar confianza con todo el grupo y con cada uno de los niños que estamos atendiendo. Y otro autor sería María Montessori. Ella fue la primera mujer que estudió medicina en Italia, por lo que sufrió rechazos por parte de sus profesores y compañeros. Ella se especializó en psiquiatría y pedagogía y tuvo un doctorado en 1896 a la edad de los 26 años. Ella comenzó a trabajar con niños que consideraban incapaces de aprender y les demostró que todos tenían potencialidades, solo que requerían una educación adaptada a sus necesidades. Es aquí cuando ella creó el método Montessori. Englobada la vida en general, te enseña a mirar la vida y a vivir de manera diferente. Ella dice que el niño es aquel que elige la actividad que va a realizar. Es completamente libre, simplemente necesitamos un ambiente preparado y unos materiales específicos. El ambiente preparado se compone especialmente de mobiliario, debe de estar adaptado y al alcance del niño. Con eso conseguimos que lo utilice por sí solo sin la ayuda de un adulto. El ambiente preparado va dirigido a desarrollar el potencial del niño, realizándolo a su propio ritmo, que debe de ser en cada momento. Es decir, el método de María Montessori, las actividades que debemos ponerle a los niños deben de adecuarse, y este método es de los 0 a los 12 años. Es de los 0 a los 12 años, se puede utilizar respectivamente con el niño que se vaya, depende de su edad, se deben de adecuar las actividades para que así se obtenga el aprendizaje esperado. Todos se preguntarán, ¿qué es el aula? El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza, independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno de ellos. El aula es donde todos estudiamos, la infraestructura a donde todos asistimos a clases, que obviamente y por obvias razones ahorita con pandemia pues no estamos asistiendo, pero anteriormente y futuramente vamos a volver a nuestro cuartito, nuestro salón de clases, que eso vendría siendo el aula. La zona es el espacio educativo donde se puede establecer un encuentro educativo sistemático. A esto más que nada la zona es donde están ubicadas cada una de las escuelas. En cada escuela tiene una zona escolar, es como así se le identifica. Zona escolar o sector escolar. El material en común siempre tiene carácter comunitario, ya sea de uso individual, de uso en equipo o de uso colectivo general. El material en ocasiones lo podemos utilizar con nuestros propios compañeros, ya sea docentes o nuestros propios alumnos que tengamos. Es decir, el material, un papel china que nos manda la Secretaría de Educación Pública, pues ese material lo podemos utilizar todos de la mejor manera, y así estamos obteniendo un aprendizaje. También aquí en el material entraría cuando los papás se reúnen para juntar dinero para comprar butacas para la escuela. Ahí también te debe de implementar el triángulo que ya había comentado mi compañera: papá, alumno y niño. ¿Por qué? Porque el papá y el maestro son los que se ponen de acuerdo para mandar a hacer el material para el que el niño va a utilizar.
Y el material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan las enseñanzas y el aprendizaje. Aquí también últimamente en el material didáctico estamos implementando ya mucho la tecnología y también entraría lo que serían las computadoras y los proyectores. También el material didáctico lo adecuamos dependiendo al grupo con el que vamos a trabajar. Es decir, si vamos a trabajar con preescolar, pues con preescolar, no sé, un pentagrama, el pentagrama lo podemos utilizar entre todos. Eso es un material didáctico que nos ayuda a todos y así obtenemos aprendizaje y pues se está compartiendo y está habiendo responsabilidad, se están viendo tantos valores y el aprendizaje es significativo. Bueno, eso sería todo de parte de las dos. Espero que les haya quedado algo claro. Muchas gracias. Bye.